Entonces, a la audiencia de Hoja de Ruta, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía, por conectarse nuevamente a nuestro canal, a nuestra plataforma. Recordarles que necesitamos de su apoyo. Su apoyo básicamente consiste en compartir los contenidos, darle un me gusta a nuestros contenidos y cuando tengan generosidad también hacer aportes a través de los superchats o directamente a nuestra cuenta de Corporación Mundial. Así es que bienvenidos todos y todas. Estamos con el doctor Washington Andrade, quien es, no sé cómo decirlo, pero yo más o menos le definiría como un luchador por las causas sociales desde el aspecto jurídico, y él ha estado como la parte más visible en esta lucha que se inició ya hace algunos meses, para que un recurso de todos los ecuatorianos vuelva en beneficio de los ecuatorianos. El recurso se llama el oleoducto de crudos pesados. De eso vamos a empezar esta conversación, pero no sin antes pedirle a Washington que por favor haga un saludo a nuestra audiencia. Bueno, gracias Guillermo, gracias por la visita, siempre son bienvenidos acá y un gusto siempre conversar en Hoja de Ruta, conversar con los amigos, la audiencia que sigue este prestigioso programa. Y bueno, es necesario conversar todo el tiempo y por todos los medios sobre un tema tan importante y trascendente para el Ecuador, para los ciudadanos, que es el tema de los CP, ¿no? Ya, entonces vamos empezando dándole un contexto. El gobierno, creo que son, bueno, es pocos días, digamos, creo que prácticamente 2 semanas, que recula, como tú bien ponías en el tweet, y prácticamente está diciendo que el OCP ya va a pasar a ser administrado por el Estado. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo se dio todo este ambiente? Porque se dio en medio de algunas acciones jurídicas que ustedes, digo, tú a la cabeza estaban impulsando, y ahí viene este acuerdo ministerial. Sí, una notificación. Bueno, en principio, como tú dices, utilizamos el verbo recular, que ojalá el presidente Mr. Daniel Noboa no se enoje. Lo que nosotros dijimos es, el presidente Mr. Daniel Noboa reculó. Con tilde en la O, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros hicimos. Utilizamos una palabra castiza que está en la Real Academia de la Lengua. ¿Y qué es lo que nosotros dijimos y qué queremos decir con eso? Es que frente a la acción de protección que propusimos y a las acciones que hemos emprendido conjuntamente con el Frente de Defensa Petrolero y conjuntamente con otras organizaciones sociales como la Asamblea Permanente de Ex Trabajadores, resulta que el día de la audiencia, el 25 de octubre, el viceministro de Hidrocarburos emitió la notificación a OCP, es decir, mientras estábamos en la audiencia, antes de saber el resultado y en virtud de esa presión, notificó a la empresa OCP la terminación del contrato y de que ésta se verificaría y se produciría, o sea, debe concretarse hasta este 30 de noviembre por la prórroga que ellos suscribieron, una tercera prórroga de manera ilegal. En virtud de aquello, nosotros, en consecuencia, lo que hemos hecho es empezar a informar a la ciudadanía y hacer el seguimiento. Porque claro, a veces estos anuncios se diluyen. Entre tanto escándalo que sale en la política ecuatoriana y en el quehacer público ecuatoriano, resulta que luego se pierde, nadie se acuerda, y entre gallos de medianoche otra vez otra prórroga. Ya, justo ahí viene la primera preocupación, porque de esto hemos conversado en una especie de foro, digo, entre gente cercana a Hoja de Ruta, y ahí surgía la inquietud. ¿Qué fuerza legal tiene este acuerdo? Decreto, eso no lo tengo muy... Bueno, realmente es un memorándum por el cual se notifica a OCP la terminación del contrato. Entonces, nosotros podemos encontrar que está dentro de la normativa, de las facultades, todo eso, pero es un acto administrativo que está siendo notificado. Por lo tanto, debe cumplirse y además está amparado en el contrato. Ya, porque verás, la preocupación que había es, decían, un escenario supuesto. ¿Qué tal si mañana el presidente le destituye a la persona que emitió este acuerdo y queda en nada?
¿Podría darse ese tema? Bueno, nosotros creemos que la decisión del viceministro de Hidrocarburos fue de manera autónoma, es decir, de manera unilateral. ¿Por qué? Porque nosotros vemos los movimientos previos. Vemos la ardua defensa que fue a hacer los abogados de la presidencia de la República, del presidente Noboa, porque fue accionado. Los videos. Fueron, ¿no es cierto? Contrataron a los abogados constitucionalistas, ¿no es cierto? Que ya hemos visto que han actuado en una serie de casos, incluso han defendido hasta en el caso de Muentes, del doctor Ollarte, ¿no es cierto? Así trascendió públicamente en esa acción en la cual se pretendía sacar dinero, obtener dinero de una institución pública como es el Banco del Pacífico, que pertenece al Estado, ¿no es cierto? Eso fue algo que les recordamos porque es un tema público. Además, porque nosotros recibimos ataques de parte de ellos. Pero no se trataba de eso. Lo que vemos es burlas en el momento de la audiencia. Eso nosotros, y tenemos un ejército de abogados, en donde estaban sentados el gobierno nacional, ¿no es cierto?, con los abogados de la Presidencia de la República, del Ministerio de Energía, de la Procuraduría General del Estado, lo cual nos llamó la atención. El Procurador General del Estado, en lugar de defender los intereses de todos, del Estado, de los ciudadanos, se puso a defender los intereses de la empresa, conectando con las intervenciones. Es decir, esto se notó bastante orquestado, ¿no? Inclusive yo no sé, o sea, me indignaba al ver de que alguien se burlaba y decía que acusándoles a ustedes. ¿Cuántos estuvieron en la audiencia? Creo que tú... Bueno, realmente es un accionante y estuvimos dos abogados. Quieren hacerle carga a un montón, porque han puesto muchos amicus. Bueno, pero los amicus son autónomos, y pueden estar del lado de una posición o de otra. Y son para mí es visible porque ellos eran todo el auditorio. Claro. Y ellos acusaban a la otra parte de que quieren hacer y es más, aleccionados ya porque él dirigía la estrategia de la defensa, que era el doctor Ollarte. Es decir, todos como buenos alumnos, los discípulos del doctor Ollarte, incluyendo los abogados de la Procuraduría General del Estado, fueron a repetir el mismo discurso y a respaldar el mismo discurso. Eso es lo que nosotros queríamos demostrar cuando nosotros hicimos la pregunta, ¿de qué lado está el presidente de la República? Y ya se vio de qué lado está el presidente de la República. Pero sin embargo, ante nuestra exposición contundente, donde se dieron cuenta que efectivamente de acá quedó demostrado de que se generó un perjuicio superior a 100 millones de dólares a partir del 20 de enero del 2024, lo cual podría ser constitutivo de peculado, inmediatamente el viceministro, es decir, tomó esta decisión de notificar la terminación, ¿no es cierto?, para curarse en salud. Porque claro, como ya ven que la reelección es poco probable, evidentemente cualquier funcionario va a decir, bueno, y yo si sigo sosteniendo, ¿no es cierto?, este perjuicio al Estado, el que va a tener consecuencias son ellos, los funcionarios. Entonces, entiendo yo que esta fue la decisión. Es decir, los abogados se rasgaron las vestiduras defendiendo, ¿no es cierto?, las transnacionales y todo eso. Y resulta que el mismo viceministro les deja sin piso en toda su defensa. Por eso es que nosotros cantamos como victoria, más allá de que el Tribunal de Garantías Penales, que actuó como tribunal pluripersonal en materia constitucional, realmente me dio, es decir, me quedé defraudado yo. Yo esperaba que un tribunal de ese nivel, anticorrupción, que tiene que ver los delitos, ¿no es cierto?, de corrupción y todo eso que tiene que juzgar, resulta que se salió por la más fácil, por la tangente, por el camino que le dio el doctor Ollarte, ¿no es cierto?, con una reverencia absurda. Resulta que terminamos diciendo no hay, sin hacer la mayor reflexión de qué es lo que está ocurriendo, sin decidir que se obtengan copias certificadas para que se remita a Fiscalía y se investigue lo que está ocurriendo. Realmente una decepción desde el punto de vista de la administración de justicia y cómo está funcionando. Pero en cambio la pelea ciudadana, lo que nos llega, es decir, sabíamos que esta estrategia, todo lo que hemos hecho anteriormente y todo lo que implica la potencialidad de que esto se derive inclusive en un juicio político, ¿no es cierto?, con las consecuencias de que se abra una investigación por peculado y todo ello, sabíamos que tenía mucha fuerza. Así que finalmente, más allá del sinsabor de que el tribunal haya fallado, negado la acción de protección al ciudadano que representaba al Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, más allá de eso obtuvimos una victoria que la estamos cuidando, ¿no? A eso precisamente me iba a referir, porque ya te dije la inquietud que teníamos desde que
de pronto le desautorizan al viceministro y sacan otra resolución desconociendo lo que ha hecho el viceministro. ¿Podría darse ese caso? Puede pasar. O sea, ahí estaríamos ante una pírrica victoria, ¿no? Y por eso yo creo que es importante lo que tratamos de hacer, o sea, abrir espacios de comunicación para hacerle conocer a la ciudadanía que este es un asunto que atañe a todos los ecuatorianos. No es una lucha de Washington Andrade o del Frente de Trabajadores Petroleros, es una lucha de todos los ecuatorianos. Pero yo me temo que no lo estamos asumiendo de esa manera y por eso el llamado es de este medio de comunicación, para que nos unamos a esta causa, a estos esfuerzos que ya se han iniciado y que sí es posible revertir todo este andamiaje perverso que tiene el gobierno, porque el que haya salido esa resolución, yo sí le considero un factor de ganancia que hay que cuidarlo, porque tenemos que realmente consolidarlo en la fecha en que está ya planteado que tiene que pasar el OCP a manos ecuatorianas. ¿Cuál es esa fecha, por favor? El 30 de noviembre. ¿Ya? Y por eso nosotros vemos, para cuidar esta victoria que es de los ciudadanos, ¿no es cierto?, a pesar de la acción de protección. A ver, esto se debe entender. Muchas veces hay que tener una estrategia y nosotros estamos utilizando esa estrategia. Este tema de esta acción de protección irá a parar en la Corte Constitucional. Ellos tendrán que resolver ya en estricto derecho luego, ¿no es cierto?, de que utilicemos el recurso de apelación, porque vamos a apelar, y luego esto irá a la Corte Constitucional. Pero mientras tanto hemos obtenido una victoria, ¿no es cierto?, que es una victoria moral, pero una victoria práctica. El hecho de que ya tenemos fecha donde se tiene que revertir el OCP al Estado ecuatoriano, en beneficio de los ecuatorianos. Y esto no lo vamos a dejar así, por eso es que nosotros hemos iniciado una campaña, inmediatamente una campaña de la cuenta regresiva. Ajá. Y aunque a veces puede parecer cansino, ¿no es cierto?, cada día ir recordando, es necesario. ¿Cuántos faltan? Este rato faltan 24. Hoy sacamos el video del día 24. Mañana vamos a seguir, ¿no es cierto?, hasta el último día y vamos a ir cuidando esta victoria. Pero no solamente dejamos y nos limitamos a hacer el tema de estos videos, sino que estamos haciendo acciones. Hemos presentado una petición al Contralor General del Estado para efectos de ¿qué? De que ya es hora de que emita el informe de la revisión preliminar que hicieron sobre el caso a pedido nuestro hace más de 4 meses. Hoy hemos hecho una gestión al respecto. También hemos presentado una petición a la presidenta de la Asamblea Nacional para que active en la Comisión de Fiscalización, reactive la investigación respecto del OCP y este grave perjuicio. Y si es que es necesario, conforme una comisión especial para que investiguen el hecho de que puede haberse generado un peculado en este caso. Precisamente eso quiero que nos ayudes a explicarle a la audiencia. ¿Por qué puede generarse el peculado? O sea, ¿cuál sería la base para plantear peculado? Recordemos cuál es la esencia del tipo penal, vamos a ver que el texto es más largo. En el COI se establece, ¿no es cierto?, que cualquier funcionario público, no importaría el rango, pero que tenga la posibilidad de tomar decisiones, que se beneficie económicamente de sus decisiones, ¿no es cierto?, ya sea personalmente o beneficie a terceros, ¿no es cierto?, económicamente y genere un perjuicio al Estado con ese beneficio, evidentemente eso constituiría la esencia del peculado. En este caso es una prioridad en el manejo del OCP la intervención del presidente de la República. El decreto 969 de autorización para la construcción, el reglamento, la ley de hidrocarburos, la ley y la Constitución establecen de que el presidente de la República tiene la responsabilidad primaria en este tema. Entonces, no es que se trata de que ha delegado al ministro, a la ministra, al viceministro, a subsecretarios, no. Él tiene la responsabilidad, por eso es que nosotros planteamos la acción de protección en contra de él. Y antes de ello, presentamos una petición expresa al presidente de la República para que se pronuncie. Es decir, él no se puede hacer de la vista gorda en este caso. Y lo que ocurre es que si estas decisiones, estas acciones que han generado un perjuicio
de más de 100 millones de dólares al Estado ecuatoriano, beneficiando a terceros, se cumplirían los verbos rectores del tipo penal, y esto tendría que investigarse. Recordemos, si el juicio político a Guillermo Lasso se le inicia por un posible peculado que está todavía en investigación en la Fiscalía, por denuncia, por cierto, en la cual patrocinamos nosotros, pero en ese momento ni siquiera había denuncia, y se inició por el caso de Flopec, ¿no es cierto?, por un posible peculado. Imagínense aquí, un perjuicio de más de 100 millones de dólares. Evidente, inclusive. Por supuesto, y que tenemos toda la documentación en regla. Ahí ustedes pueden entender por qué razón el viceministro de Hidrocarburos decide notificar la terminación del contrato. O sea, porque él quiere salvarse, claro, quiere salvarse, es decir, yo no tengo nada que ver en este tema, ¿no es cierto? Pero permítame solamente un breve análisis, no análisis, sino más bien poner los elementos, porque a lo mejor alguien de la audiencia no lo entiende muy bien y hay que aclarar esta parte. Si se entregaba el OCP en enero, y tú me vas a corregir si es que estoy equivocado, el Estado hubiera recibido esos 100 millones que se calcula que ha dejado de recibir. Y esos 100 millones los recibió alguien se benefició de esos 100 millones que ya no es el Estado. Entonces, por eso es lo que se plantea que ahí podría haber un peculado. ¿Estamos o no estamos en Desde luego que sí. A ver, en el contrato se establece que a la finalización del plazo no se podrá renovar y que hay una terminación automática. Así dicen las cláusulas del contrato. Y esto es lo que no observaron los jueces de ahí. Pero hay terminación automática del plazo. A partir de esa fecha, toda la infraestructura y las acciones de la empresa OCP eran del Ecuador, de propiedad del Ecuador. Esto no solamente lo decimos nosotros, consta en los informes jurídicos que sirvieron de base para que el viceministro emita la notificación. O sea, los informes jurídicos y técnicos ya le advirtieron a los funcionarios y al presidente de la República de que el contrato terminaba automáticamente. A partir de ello, todos los recursos que genera el OCP por prestar el servicio de transporte de petróleo, ya a Petroecuador, ya a las empresas petroleras privadas, ya al bloque 95, a la empresa Petrotal de Perú, o a las petroleras colombianas, porque también deben saber que se transporta petróleo colombiano por el OCP. Todos esos ingresos ya deben ir en favor del Ecuador. Si es que no van a favor del Ecuador y van a favor de un tercero, de manera ilegal, violando el contrato, violando el reglamento, violando, es decir, todas las disposiciones referentes a esto, ¿cómo se denomina eso? Ahí hay un grave perjuicio al Estado. Es decir, estos recursos tendría que hacerse las acciones necesarias por parte de las autoridades de control, de la misma Petroecuador, el mismo Ministerio de Energía, para decir un momentito, estos recursos no eran para OCP Ecuador S.A., que es propiedad de OCP Limited con domicilio en Islas Gran Caimán y cuyas acciones se ha informado públicamente por la misma empresa Pampa Energía de Argentina, que ya es propietaria del 100%, de una empresa en que ya no tenía razón de ser. Claro. ¿Se me explico? Ahí es donde encontramos, ¿no es cierto?, esta trama en que ellos lo que pretendían es prorrogar el contrato por 10 años más. De hecho, ya tenían ese borrador, ¿no es cierto? Ante nuestra acción ciudadana, resulta que a ellos les toca recular y sacan este comunicado indicando que ya notifican, pero además de eso, en el comunicado complementario a este memorándum de notificación de la terminación del contrato, informan de que, bueno, en las próximas semanas, es decir, para no decir o no aceptar su derrota, dicen que en las próximas semanas sacarán a licitación nuevamente la operación del OCP. Nosotros decimos... Entonces ahí se demuestra que no hay la intención de que pase a manos del Estado. Claro, pero el tema es que nosotros podríamos aceptar como ciudadanos todo lo que sea mejor para el Ecuador. Si la licitación tiene que ver con pagar un fee a una empresa, pero que todos los ingresos vayan al Estado, al decir pagar un fee, es decir, un 10%, 15%, ¿no es cierto?, por el tema de la administración. Pero ya todos los beneficios, todos los recursos que genera el OCP deben ir a favor del Estado ecuatoriano. Y solamente calculemos la magnitud de esto. Si en un año se producen aproximadamente, el OCP produce aproximadamente entre 120 y 150 millones al año, resulta que en 10 años son 1.500 millones de dólares. Todo ese dinero que necesita el Ecuador para salud, educación, para seguridad, para dar mantenimiento a las termoeléctricas, ¿no es cierto?, y a las hidroeléctricas. Es decir, ese dinero no podemos dejar. ¿Qué ocurre si no se hace eso?
que todos esos ingresos van a parar en las manos de terceros, es decir, de estas empresas transnacionales, ¿no es cierto? Esa es la lucha, esa es la esencia. Claro, pero ahí viene el otro tema que también hay la preocupación. Si bien es cierto, ya tiene que el OCP pasar a manos ecuatorianas. ¿Cuál debería ser el procedimiento? ¿Se ha formado comisiones? ¿Se está trabajando en aquello o no se está haciendo nada? A ver, el contrato establecía que 6 meses antes de la terminación... Y tal vez, permíteme, y la última pregunta, ¿quién se haría cargo? 6 meses antes debía establecerse unas mesas de transición, ya, ¿no es cierto?, para establecer eso. El gobierno puso de pretexto que Guillermo Lasso no lo había hecho y que ellos les tocaba hacer y supuestamente por eso prorrogaron el contrato. Ya, de manera ilegal, más allá de que utilizaron como pretexto el tema de la seguridad nacional. Con fecha 28 de diciembre ya se adelantaron en decir que había un tema de seguridad nacional, es decir, ya se adelantaron al show de TC del 9 de enero. No sé cómo lo hicieron, pero ya vieron en una bola de cristal que iba a ser por un tema de seguridad nacional. El 19 de enero firma entre gallos y medianoche la prórroga del contrato de manera ilegal. Eso es lo que estamos reclamando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ellos establecen nuevamente otras mesas de transición. En estas mesas de transición tendrían que analizar el hecho de que, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Pero principalmente los que estaban del lado del Estado debían decir, todos los recursos que se están generando son, ¿para qué? Para el Estado ecuatoriano. Eso no se ha hecho. ¿Por qué? Porque la prueba de ello es que OCP ha emitido las facturas por el servicio mensual de transporte de aproximadamente un promedio de 10 millones mensuales a EP Petroecuador por transportar nuestro petróleo por nuestro propio tubo. ¿Y esos pagos se han hecho o están pendientes? Esa es la cuestión. Nosotros estamos investigando eso. Entendemos que sí se han realizado. Y por ahí vemos nosotros la razón de que el día de ayer ha renunciado el gerente de Petroecuador, ¿no? Esa es la cuestión. Y ahí hay mucha tela que cortar. Si es que dispusieron el pago de estos recursos, se habría configurado lo que estamos hablando, es decir, un posible peculado. Pero miren todo lo que abarca todo esto. Pero, ¿cuál es la solución para responder tu pregunta y la inquietud de mucha gente? Porque son válidas, por cierto, ¿no? Se ha desacreditado tanto a Petroecuador que dicen, hay tanta corrupción que el OCP lo que va a ir a pasar es lo que ha pasado de pronto con algunas termoeléctricas y todo eso. Un autosabotaje, por supuesto, que estamos viviendo, es decir, no se ha dado el presupuesto, se ha recortado el presupuesto para mantenimiento y todo eso, cualquier empresa quiebra, pues. En Petroecuador está ocurriendo lo mismo, de hecho lo ha denunciado David Almeida, es decir, que hay un autosabotaje, que se han retirado más de 400 millones de dólares del presupuesto de Petroecuador para nuevas inversiones y se ha ingresado al presupuesto general. ¿Para qué? Para pago de deuda, ¿de qué? De la deuda externa, cumpliditos, para que se beneficien sus tenedores. ¿Quiénes son los tenedores? Los que nos están gobernando actualmente y nos gobiernan desde hace algunos años, incluyendo a Guillermo Lasso y todo ese grupo. Lista de tenedores que siempre va a estar... No es cierto, y que está relacionada con ellos. Claro. Esa es la cuestión. Pero, ¿cuáles son las posibilidades que sea lo mejor para el Ecuador? ¿Petroecuador tiene la capacidad de administrarlo? Sí. ¿Por qué? Porque la empresa OCP, ¿no es cierto? Todo el personal, todo eso, lo único que haría es pasar a control de Petroecuador. Es decir, la empresa no se afecta. Y podría ser lo mismo con la misma gente. Y entiendo que OCP se opera con personal técnico ecuatoriano. Sí, también mixto, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que esta discusión ya la tuvimos hace décadas atrás con el SOTE. Se decía que CEPE no podía administrar el SOTE y todo eso y que se iba a parar. ¿Qué es lo que resulta? Patrióticamente, en ese entonces CEPE y luego Petroecuador han prolongado inclusive la vida útil del SOTE, ¿no es cierto? Con la alianza estratégica ¿con qué? Con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que en alguna ocasión, en el 99, hizo una oferta de construir el OCP a la tercera parte del precio que finalmente el Estado ecuatoriano terminó pagando durante estos 20 años, ¿no es cierto? 15 años de amortización, casi 1.500 millones de dólares. Y el Cuerpo de Ingenieros ofertaba para la construcción con un mejor trazado y una mayor capacidad, ofertaba 565 millones aproximadamente. Pero bueno, eso es historia, a pesar de que hay que recordarla, para que nos demos cuenta qué es lo que están tratando de hacer acá. Y, es decir, Petroecuador sí tiene la capacidad, con la asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército,
Pero si no se quiere hacer eso, simplemente con un decreto se debe convertir a OCP Ecuador, cuyas acciones deben pasar al Estado ecuatoriano, en una EP, con el mismo personal, con la misma administración, con todo eso, y simplemente implementando los controles necesarios por parte de Contraloría y todo eso, ¿para efectos de qué? De que siga operando, siga dando el servicio y todo lo que reciba que sea para el Estado ecuatoriano. Claro. ¿Para qué tenemos que ceder, licitar este momento a otra empresa? Ese sería el escenario, en un escenario, digamos, en que siempre y cuando el porcentaje que reciban sea menor, no la totalidad, pues no como los contratos petroleros que tenemos. Y lo que debemos entender los ecuatorianos y los gobernantes y los candidatos a la presidencia de la República, que por cierto no se pronuncian, y eso es lamentable, a pesar de que emitimos una carta abierta, el único que se pronunció al respecto, incluso presentó un amicus a través de la CONAIE, es el ingeniero Leonidas Diza, que presentó un acertado amicus para reforzar esto. Incluso o sea, no había tal cargamontón tampoco. Incluso estuvo presente en la audiencia, ¿no es cierto?, claro, respaldando esta posición ciudadana. Entonces, estos son los mecanismos. No hay que tener miedo a que se administre por parte del Estado, porque los ingresos serán de manera directa. Lo que sí tenemos es que implementar controles, nosotros tenemos en esta última etapa, porque como este gobierno y sus funcionarios están de salida, hay que tenerles cuidado, pues no hay que estarles mirando constantemente las manos y todas sus actuaciones. Por eso es que el día de hoy fuimos a la Contraloría para decirles, hey, un momentito. Y ahí podemos empezar a ver señales, ¿no es cierto? Esta señal del viceministro que dice, hey, un momento, no quiero meterme yo en esto. Ahí vemos señales como el gerente de Petroecuador que ya renuncia, porque saben perfectamente de la responsabilidad que se les viene. Que cuando el barco se hunde, ¿no es cierto? Y empiezan los animalitos empiezan a salir. ¿No es cierto? Algunos roedores empiezan a salir, ¿no es cierto? Ajá. Y ahí es donde vemos. Pero nosotros, que somos gente de convicción, vamos a presentar las acciones que correspondan. Por lo tanto, hemos detectado, por ejemplo, que en esta lucha varias personas se han unido de organizaciones. Una de ellas, por ejemplo, es ANTEP y SINTEP, que son organizaciones de trabajadores petroleros de Petroecuador, representadas por David Almeida. Por ejemplo, David Almeida ha sido sujeto de una persecución tremenda, cruenta, por parte del gerente general que acaba de renunciar ayer. Pero el hecho de que renuncie no va a evitar que nosotros el día de mañana, a primera hora, vamos a presentar una denuncia porque hemos encontrado elementos de un posible tráfico de influencias y de fraude procesal en la concesión del visto bueno, por ejemplo. Entonces, no quiere decir porque renuncien y salgan corriendo este rato, van a quedar exentos de responsabilidad. Nosotros vamos a seguir, y en el caso del OCP, ¿no es cierto?, de este perjuicio al Estado, vamos a exigir que la Fiscalía actúe, que la Contraloría actúe, y los responsables tienen que reponer, ¿no es cierto?, lo que se ha generado de perjuicio. Tanto la empresa que se haya beneficiado, los terceros que se hayan beneficiado, y también la responsabilidad a los funcionarios públicos, incluyendo el presidente de la República. Así es. Bueno, ya empezaste a topar el tema de David Almeida. Primero, quiero preguntarte, ¿cómo está él? Porque tenía un quebranto en su salud, digamos, tuvo alguna intervención y si quisiera mandarle un saludo desde este espacio, invitarle a él también a ver si charlamos con él ya de asuntos un poco más técnicos, porque él domina la materia petrolera. Sí, sí. También felicitarle por toda esta lucha que han emprendido junto a ti y otras personas. Y sí, o sea, preocuparnos, hay mucha gente que también me ha pedido de que le envíe un saludo, y la preocupación de saber cómo está y en qué disposición está para continuar con la lucha que han iniciado. A ver, David Almeida está recuperándose, lamentablemente coincidió con una afectación a su salud, tuvo que ser intervenido de emergencia quirúrgicamente justo en el trámite de visto bueno, se pidió la suspensión, todo eso para que él pueda ejercer su derecho de defensa, pero el inspector del trabajo, el abogado Rengel, es decir, como esos caballos, ¿no es cierto?, así, de manera, es decir, con esta consigna,
hizo el trámite, no permitió que ejerza su derecho a la defensa, es decir, compareciendo él, rindiendo su declaración, a pesar de que justificamos con los certificados médicos, incluso trató de hacerse la audiencia de manera telemática, pero claro, la recomendación médica, él estaba conectado a sueros y todo eso. Realmente es una vergüenza para la justicia ecuatoriana. Es decir, al inspector del trabajo no le importó. El inspector del trabajo tenía una consigna. Y en este proceso de visto bueno, hemos encontrado de que se han dado graves irregularidades, que hemos logrado documentar que el inspector del trabajo ha recibido llamadas, ¿no es cierto? Y eso es lo que vamos a hacer la investigación y vamos a demostrar las llamadas de funcionarios, altos funcionarios que llamaron, ¿no es cierto? Porque es un tema de tratar de silenciarle a David Almeida, no es que el inmediato superior dispuso el visto bueno, no. Esto viene desde arriba, ¿no? Recordarán que cómo le notificaron una simple notificación del inicio de un proceso disciplinario ante el Comité de Gobierno Patronal. ¿Cuál es la base? Un patrullero sin placas y con policías no identificados le fueron a notificar para tratar de amedrentarle en su domicilio, ¿no? Claro, sí. También en principio, claro, la base del visto bueno fue de que había rendido declaraciones en una entrevista y que había divulgado información confidencial de la empresa. Y luego, cuando presentan el visto bueno, resulta que dicen que ha sido por la causal 1 del 172, es decir, por faltas de más de 3 días. Y además de eso, ahí incluyen el hecho de que ha dado declaraciones sin autorización del gerente general de Petroecuador. Al respecto, nosotros hicimos el descargo. Es decir, fue una patrona el hecho de las faltas y todo eso. Demostramos que el récord de asistencias y de rendimiento de David Almeida es impecable, tiene el 100 sobre 100. Es decir, no pudieron por ese lado. Y la otra causal, en la cual dicen que ha dado información confidencial, no es verdad, porque David Almeida, cuando ha dado declaraciones, ha comentado lo que ya han declarado funcionarios, como el ministro de Finanzas, que el ministro de Finanzas manifestó de que la intención del gobierno es concesionar los campos, ¿no es cierto?, a empresas petroleras privadas, como otras declaraciones que se han dado el mismo gerente de Petroecuador. Entonces, David Almeida lo que hizo es uso de su derecho a la libertad de expresión como dirigente sindical. Además, es decir, ¿en defensa de qué? En defensa de los intereses de sus compañeros. ¿Por qué? Sí. Porque si nosotros nos ponemos a pensar, si es que se piensa privatizar los campos, es evidente que eso va a tener una reducción de personal de quienes son trabajadores de Petroecuador. Por lo tanto, su representante tiene que hablar pues por los medios. Y esto está garantizado por la Constitución, por el Código del Trabajo, por los tratados internacionales, como por ejemplo el 87 de la OIT, pero también por sentencias de la Corte Interamericana, en la cual se refieren a la libertad de expresión como un derecho y en el ámbito laboral tienen plena aplicación. Entonces, todo esto hemos demostrado. Sin embargo, el inspector del trabajo, antes de salir al feriado, sin permitirnos firmar ni siquiera el acta de la audiencia de investigación, de esta diligencia de investigación, sin atender nuestras observaciones, falseando y mutilando incluso el expediente. ¿Y por qué lo decimos esto? Porque la foja 88 que estaba foliada resulta que desapareció. Increíblemente, y por eso en eso se va a basar nuestra denuncia también, porque la foja 88 contenía un sobre manila de color rojizo, medio rosado, que estaba foliado, y esta foliatura se hizo con autorización del inspector del trabajo. ¿Y quién hizo esa foliatura? Fue una de mis asistentes, porque nosotros mandamos a retirar copias de todo el expediente y no estaba foliado. Entonces la comodidad de los funcionarios públicos y a veces de las judicaturas también dicen, ya, pero ayúdenme a foliar. Uno de nuestros asistentes se pasó foliando frente al inspector del trabajo y con la autorización de él folió la foja 88 que tenía un sobre. De eso tenemos fotografías, por cierto, ¿no? Y tenemos todo el recaudo. Resulta que el momento que vamos a hacer la audiencia, ya esa foja 88 había sido cambiada, no estaba, y había sido cambiada por otra foja y otro CD, si me explico. ¿Por qué? ¿Por qué nos dimos cuenta de esto? Porque en la primera instalación de la audiencia en que se pretendió hacer de manera telemática, resulta que sacan ese CD, el inspector nos informa que ha sacado el CD, saca el CD y no sirvió.
Es decir, esa prueba no se pudo practicar. Y el inspector suspende. Petroecuador también dice, suspendamos la audiencia. Cuando se reinstala la audiencia, resulta que, oh, sorpresa, el CD y el sobre han sido cambiados. Ahí ponen el CD y ahí sí valió. Si me explico lo que está ocurriendo. Y el inspector del trabajo, sin escuchar nuestros argumentos y nada de eso, emitió un apuradísimo, una concesión, resolución, donde concede el visto bueno porque dice que David Almeida ha hablado sin autorización del gerente general. ¿Desde cuándo hay que pedir permiso a otra persona para expresar o defender a sus compañeros? Claro. Si esto fuera así, todos los dirigentes sindicales, si no se genera un precedente en esto, todos los dirigentes sindicales de aquí en adelante, resulta que van a tener que pedirle permiso al empleador, porque si no simplemente les conceden el visto bueno. O del, Este sería un precedente negativo. Nosotros estamos haciendo uso de los recursos que nos plantea la ley, que nos franquea la ley, como por ejemplo estamos presentando el recurso de apelación para que conozca el director regional del trabajo en este caso. Pero aparte de eso, como hemos visto que hay esta presunción de la comisión de estas infracciones, estamos presentando una denuncia porque esto tiene que investigarse. Washington, en tu criterio, más allá de lo jurídico, entonces, ¿para qué tenemos un Ministerio del Trabajo? ¿El Ministerio del Trabajo es en defensa de quién? ¿De la parte débil, que es el trabajador, o es en defensa de la parte que siempre tiene el sartén por el mango, que es el directivo, la máxima autoridad o el empresario? Lamentablemente, desde los últimos años de esto, al menos ya el gobierno de Lenin ya se cedió a esto, pero ya en el gobierno de Guillermo Lasso y en el gobierno de Daniel Noboa, a este rato los empresarios tienen el sartén por el mango, controlan el Ministerio del Trabajo. Es decir, no hay equilibrio. En este momento los controles se han relajado tanto, ¿no es cierto?, que se trata de una precarización del trabajo. ¿Por qué? Porque las personas trabajan supuestamente con esto dando facturas, cuando realmente hay una relación laboral. Ahí podemos nosotros observar lo que ocurre. Se conculcan derechos porque los inspectores del trabajo, por las disposiciones de arriba de una ministra que está encargada de todo, menos de defender los derechos laborales de los trabajadores, sino abonando ¿a qué? A las políticas de ¿quién? Del grupo hegemónico este rato, que es sabemos que el presidente de la República se pertenece a uno de los grupos económicos más poderosos del país, pues, ¿no es cierto? Y están todos ligados. ¿Qué están haciendo este rato? Defendiendo los intereses de ¿quiénes? De los empleadores en forma general, utilizando como herramienta, como en el caso, en el sector público, de persecución a los líderes y a los dirigentes sindicales, como en el caso de David Almeida, ¿no es cierto? Eso es lo que estaba ocurriendo. Esto tiene que cambiar. Por eso es que David Almeida, a pesar de que está todavía en el hecho de la enfermedad y todo eso, con mucha valentía, nos ha dicho, hay que hacer algo en esto, sentemos un precedente, y estamos nosotros presentando una denuncia para que se investigue desde la ministra del Trabajo, porque estas cosas no se mueven así, estas cosas se mueven desde arriba. Lo que pasa es que en los casos de visto bueno, la trampa es irse solamente por el visto bueno, irse por el lado de la impugnación en un juzgado de trabajo que vaya a un juicio de 2-3 años, ¿no es cierto? Y se diluye el tema. Aquí nosotros hemos encontrado serias presunciones e indicios del cometimiento de este concurso real de infracciones, de delitos. ¿Qué sería eso? Es decir, que se suman determinadas infracciones, como por ejemplo el tráfico de influencias y el fraude procesal para llegar a un objetivo. ¿Sí me explico? Y esto permite que se investiguen las dos infracciones al mismo tiempo. Por lo tanto, nosotros no vamos a parar. Vamos a pedir registro de llamadas de todos los funcionarios que están alrededor de este tema. Ya tenemos los datos. Es decir, nosotros vamos a hacer, no solamente que vamos a presentar una denuncia por presentarla, vamos a presentar una denuncia para sentar un precedente en la justicia ecuatoriana de defensa a la libertad de expresión y a esta persecución, en contra de la persecución de los líderes sindicales. Esperamos el apoyo de las organizaciones sindicales, ¿no?
Ya, finalmente, ¿cómo van los temas a futuro? De aquí que viene, ¿hay tal vez alguna convocatoria para asistir a alguno de estos actos, actividades que ustedes están realizando? ¿Cuál sería la recomendación a la audiencia que se quiere sumar a estas causas? Bueno, es importante ir generando conciencia social, ir generando unidad en la ciudadanía, no con un tema de carácter político electoral, ¿no es cierto? Creo que debemos escoger bien, debemos decidir por la mejor opción, no nos metemos en ese tema, pero desde el punto de vista ciudadano, por ejemplo, nosotros vamos a presentar mañana esta denuncia, pero el día lunes 11 a las 11 de la mañana, el 11 de noviembre a las 11 de la mañana, vamos nosotros a hacer un plantón en el Ministerio de Trabajo y también luego en el Ministerio de Energía. ¿Para efectos de qué? Para efectos de reclamar justamente referente al tema OCP y de que se cumplan los pasivos laborales y ambientales que están establecidos en el contrato, que debían cumplirse. De esa parte casi me olvido, porque alguien también planteaba en las conversaciones que te decía que teníamos, de que justo, o sea, ¿qué va a pasar con los pasivos? Dice, ¿no será de que después nos vemos inmersos en un tema como sucedió con la Chevron, que dejó todo un desastre ecológico en la Amazonía y luego prácticamente el gobierno tuvo que tapar de alguna manera el tema y después mira que llegamos a lo que llegamos y ahora el país va a tener que pagarle a la Chevron. Entonces, esa preocupación la podríamos también no sé, explicarle a la gente para que no tenga dudas. Es importante, ¿no es cierto? Nosotros somos abogados también de la Asamblea Permanente de Ex Trabajadores, o más de 300 ex trabajadores de OCP que fueron perjudicados de sus utilidades. Por lo tanto, el Estado no tiene que hacerse cargo de ese pago. ¿Por qué? Porque en el contrato, nuevamente en el decreto se establece claramente que son intransferibles los pasivos laborales y ambientales. Ya. Es decir, OCP no le puede transferir al Estado estos valores. Lo que tiene es que solucionarlos antes. Por eso la razón también de la cuenta regresiva, para recordarles a las autoridades que tienen que decirle a OCP que tiene necesariamente que entregarles saneada a la empresa, como dice el contrato, es decir, libre de pasivos laborales y ambientales y funcionando sin costo para el Estado. Y yo creo que ahí OCP no podría plantear de que necesitan un plazo adicional porque ya lo obtuvieron. Porque ellos debían haber entregado en enero. Pero todos estos procesos debieron haberlo hecho ya desde mucho antes. Pero desde luego, esto es tan grave lo que se ha pretendido hacer. Es decir, aquí lo que se quería es prorrogar el contrato con la misma empresa para que los pasivos laborales, los pasivos ambientales y todas estas obligaciones se diluyan, ¿no es cierto? Conculcando una vez más los derechos de los trabajadores. Pero también otro tema grave. Aquí lo que se pretendía es hacer pasar la necesidad de hacer una variante por el fenómeno esto de la erosión regresiva en el río Coca, que es responsabilidad de OCP. ¿Por qué? Porque en el contrato se establece que el Ecuador no le garantiza utilidad a la empresa, sin embargo la empresa ha obtenido una utilidad magnífica en todo esto, pero era obligación de entregar, al finalizar el contrato, entregar funcionando sin costo para el Estado. ¿Qué implica esto? Que si es que correspondía a hacer una variante, esta variante debía ser hecha por OCP para entregar funcionando, pues. Pero es más, porque así dice el contrato. Yo recuerdo muy bien cuando estaba en construcción el OCP, yo estaba cumpliendo trabajos de consultoría con un equipo en la zona, en Lumbaki específicamente. Y ahí ya se hablaba de que el trazado debía ser por el otro lado. Pero por supuesto, en un amicus interesante en esta acción de protección, el Colegio de Geólogos presentó justamente este estudio y esta alternativa, indicando de que esto era responsabilidad de OCP y que OCP estaba advertida años atrás de esto. Es decir, que debía hacerse un trazado, debía hacerse una ampliación, una variante por el otro margen. Sí. Y resulta que OCP no lo hizo. Pero quiso tomar como pretexto, ¿para qué? Para que le prorroguen el contrato. Pero ni siquiera invertir realmente ellos, sino descontar en el tiempo
para el Ecuador, cuando es obligación contractual establecida en las cláusulas del contrato, donde dice tienen que entregarme funcionando. ¿Cómo yo entrego funcionando algo? No voy a decir, es que devolución regresiva, tome el entrego como está, haga usted el gasto. No, es obligación contractual. Y esa es la responsabilidad que tienen los funcionarios, ¿no es cierto?, de alto nivel del Ministerio de Energía y del Presidente de la República, de obligar a la empresa que cumpla el contrato. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y así debemos plantearlo y siempre estar pendientes de esta causa. Bueno, y finalmente a la audiencia, ¿cómo se pueden enterar de las acciones que están llevando efecto? Indicarles en qué redes sociales encuentran toda esta información, porque están muy activos en sus cuentas. Bueno, pueden seguirnos en nuestras cuentas, por ejemplo, la cuenta del Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano, tanto en Twitter y en otras redes sociales, pero es Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano. Y pueden seguirnos también en las redes sociales nuestras, ya en X y todo ello, pero lo importante aquí es que hagamos opinión, que generemos, que compartamos los contenidos, que comentemos. Eso es importante porque eso pone presión, la misma presión que ha hecho que, por ejemplo, ya tengamos fecha y estemos en una cuenta regresiva a que el OCP pase al Ecuador, ¿no? Pero evidentemente no nos olvidamos de este perjuicio, ¿no? No quiere decir que ya con esa fecha nos contenta. Nosotros vamos a llegar hasta el final, hasta recuperar o que nos den la justificación de que esos dineros han vuelto al Estado ecuatoriano. Sí, bueno, finalmente a la audiencia igual a insistirles en que compartan contenido, en que nos apoyen de esa manera. También comentarles, informarles que vamos a sumarnos a esta causa y en la plataforma de Hoja de Ruta vamos a repostear los contenidos que ustedes están generando. Muchas gracias. Washington, quiero agradecerte y ahora sí vamos con un mensaje cortísimo de final a la audiencia. Bueno, a todos hay que sumarse a estas luchas, hay que empoderarse y bueno, al menos ya tenemos una primera victoria que la vamos a ir cuidando. OCP para Ecuador. Gracias a la audiencia que se ha conectado a este programa. Como siempre, atentos por el tema de energía. No tenemos una parrilla, un horario definido, sino que vamos subiendo los contenidos de acuerdo a cómo tenemos la energía en Hoja de Ruta. No me queda más que seguirles agradeciendo y nos vemos pronto.